Amigos de la vida, muy buenas. Aquí estamos en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria. Y vamos a empezar. No hemos dado punto final a la esquizofrenia, pero vamos ya a ir avanzando en algo como el carácter. Vamos a ver qué es el carácter y vamos a comenzar con los trastornos del carácter. Y va a ser bien interesante, porque ustedes van a autopoder verse en el espejo del carácter y van a poder ver sus amistades y van a poder analizar el mundo desde este punto de vista psicoanalítico sobre el estudio del carácter. Tanto se habla de carácter, tanto se habla de personalidad, tanto se habla de que diversidad, de variedad, de esto, aquello y lo otro. Vamos a nosotros a hacer nuestro trabajo aquí en Psicoanálisis, Respuesta Necesaria. Bien, bases para la creación de una caracterología psicoanalítica. Trastornos del carácter. Es imposible ocuparse de cómo las actitudes o los síntomas neuróticos se hayan refundidos en la personalidad sin un conocimiento de lo que es la personalidad. Una ojeada histórica al psicoanálisis nos hará comprender fácilmente que la caracterología psicoanalítica constituye su rama más joven. El psicoanálisis se inició con la investigación de los síntomas neuróticos, esto hay que tomarlo muy en cuenta, es decir, con fenómenos que son ajenos al yo y no encajan debidamente en el carácter, que es el modo habitual de conducta. El carácter ligado a la conducta. El psicoanálisis enfocó y comprendió el inconsciente antes de estudiar los fenómenos conscientes. Repito, el psicoanálisis enfocó y comprendió el inconsciente antes de estudiar los fenómenos conscientes. Ahondó en el recién descubierto universo de las pulsiones inconscientes y de sus manifestaciones irracionales antes de abocarse al estudio de los fenómenos mentales de primer plano. Fue entonces cuando apenas comenzó a comprender que no solamente los estados mentales desusados y de brusca aparición, sino también las maneras ordinarias de conducta, el modo habitual de amar, de odiar y de comportarse en diversas situaciones, pueden resultar comprensibles desde un punto de vista genético, como dependientes de circunstancias de orden inconsciente, y que los actos volitivos comunes obedecen al mismo determinismo que los trastornos de la voluntad. Dos factores hubo que impulsaron al psicoanálisis a desarrollar su psicología del yo. El primero fue la necesidad ineludible de analizar las resistencias, es decir, la manera en que las fuerzas defensivas del yo hacían su aparición en el curso del tratamiento psicoanalítico. Cuando, por ejemplo, un paciente no obedecía a la regla básica del análisis, se hacía necesario no solamente actuar sobre este comportamiento irrazonable mediante la sugestión, sino también analizarlo como si fuera un síntoma. Otros materiales, como asociaciones, recuerdos, sueños, conducta, etc., debieron ser utilizados para hacer que el paciente adquiera conciencia de sus resistencias. Amigos de la vida, el mecanismo de resistencia, esa palabra resistencia, pónganla como una de las cosas primarias dentro del psicoanálisis. Y además, como una de los conflictos más grandes que puede tener el ser humano, es precisamente la resistencia que hace él mismo a sí mismo. ¿Ok? O a través del mecanismo de negación, cómo es capaz él mismo de no reconocerse su realidad.
por la resistencia que estamos aquí. Ok, debieron ser utilizados para hacer que el paciente adquiera conciencia de sus resistencias, además del motivo de las mismas y de por qué sus resistencias tomaban la forma particular de no observancia de dicha regla básica. Fue descubierto el hecho de que aun cuando el paciente no sintiera en el momento ningún temor, alguna vez estuvo asustado o avergonzado o había tenido un sentimiento de repugnancia o de culpa con respecto a ciertas experiencias de carácter instintivo, que este temor seguía operando inconscientemente dentro de él y que por ello elaboraba resistencias a expresar cualquier cosa que tuviera relación con tales experiencias. Más tarde se descubrió que las actitudes de esta índole no solo cumplen una misión de resistencia en el tratamiento psicoanalítico, sino que las volvemos a encontrar en ciertos patrones de conducta que en la vida diaria sirven a iguales propósitos de defensa. De esta manera se desarrolló el primer psicoanálisis del carácter, vale decir, el análisis del objetivo y la génesis histórica de ciertas actitudes empleadas como defensa. El segundo factor que vino a promover el desarrollo de una psicología del yo fue el interesante fenómeno que en las últimas décadas representó el cambio fundamental operado en el cuadro clínico de las neurosis. Lo que sucedía en las neurosis clásicas era que una personalidad cabalmente integrada se veía repentinamente perturbada por la aparición de actos e impulsos inadecuados. En las neurosis modernas, en cambio, no se trata ya de una personalidad uniforme que en cierto momento es simplemente perturbada por un acontecimiento determinado, sino más bien de una personalidad visiblemente desgarrada o contrahecha o en todo caso comprometida de tal modo por la enfermedad que desaparece toda línea de demarcación entre personalidad y síntoma. En lugar de enfrentarnos con casos de neurosis claramente delineados, estamos viendo cada vez más y más personas afectadas de trastornos menos definidos, más molestos a veces para las personas que rodean al paciente que para este mismo. La fórmula según la cual en la neurosis lo que ha sido rechazado irrumpe bajo una forma ajena al yo ha dejado de ser válida, por cuanto la forma a menudo no es ajena al yo, al punto que el fracaso de la defensa es menos manifiesto a menudo que la elaboración de la misma. Sería tarea seductora la de investigar la causa de este cambio en las formas de la neurosis, pero tal cosa cae fuera de la competencia del analista. Lo único que podemos hacer es sugerir dónde ha de buscarse la respuesta a esta pregunta. El método y la manera en que el yo admite, rechaza o modifica los reclamos instintivos depende de lo que en su medio ambiente le fue enseñado respecto a la manera de enfocar estas exigencias. Durante las últimas décadas, la moralidad y con ello los conceptos vigentes en la educación en cuanto a los instintos ha cambiado en gran medida. Los mecanismos de defensa empleados por la histeria clásica
eran los de la represión propiamente dicha. Y esto presuponía en todo caso la prohibición lisa y llana de toda discusión respecto a las pulsiones censurables. La falta de consecuencia en la personalidad neurótica actual corresponde a la inconsecuencia de la educación de nuestros días. El cambio operado en la neurosis refleja el cambio que ha sufrido la moralidad. Pero para comprender este cambio sería necesario investigar los cambios sociales ocurridos en las últimas décadas. El carácter del hombre es determinado por la sociedad. El medio ambiente impone frustraciones específicas, obstruye ciertos modos de reacción a las mismas y facilita otros. Sugiere ciertas maneras de actuar frente a los conflictos entre las exigencias instintivas y el temor de nuevas frustraciones, e incluso crea deseos al erigir y dar forma a ideales específicos. Las diferentes sociedades, al destacar significación de valores diferentes y aplicar diferentes medidas de educación, dan lugar a la aparición de anomalías diferentes. La característica de nuestra inestable sociedad actual parece residir en los conflictos entre los ideales de independencia individual, surgidos con el ascenso del capitalismo y vigentes todavía hoy, y los anhelos regresivos de dependencia pasiva, surgidos de la impotencia del individuo en cuanto a su seguridad y sus gratificaciones, y de medidas educacionales activas que surgen de una necesidad social de influencias de carácter autoritario. El neurótico de nuestros días tiene un yo restringido por medidas defensivas. En la psicoanálisis ha tenido que adaptarse a este nuevo objeto y esta fue la razón decisiva de su creciente interés por los problemas del carácter. Hasta aquí hoy, amigos de la vida y también hermanos del planeta, seguiremos en este ciclo del carácter extremadamente interesante, muy educativo, muy instructivo y, como todo, muy desconocido para muchos, lamentablemente. Seguimos y seguiremos en este paso educativo.